Y tenemos que ser tajantes, salud mental no es bienestar, salud mental va del lado del área de salud ocupacional y salud ocupacional requiere un lugar muy específico. Hay una tendencia de la salud mental, no hay una tendencia por hacer un trabajo profundo dentro de la salud mental. Decíamos, si realmente quisiéramos ver un jardín así pulcro verde de salud mental, no existe, todos tenemos algo, ¿no? Sí apliquen la NOM 035, o sea, si no saben por dónde empezar, háganlo ustedes, también donde tienen que contratar un consultor. No todos los consultores tienen la intención realmente de sacar adelante un proyecto así, sino tienen la intención pues como de hacer. Parecía muy fácil cuando empezó la NOM 035. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, comunidad? Muy buen día, noche o tarde donde nos escuches. Un gustazo saludarte. Yo soy Lisa Escalante y esto es nuestro podcast Talentos. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada, Yunue Cárdenas. ¿Cómo estás, amiga? Muchísimas gracias por la invitación, Liz, y a toda la comunidad y tu audiencia. Entonces, muy contenta de estar por aquí. Y bueno, pues la verdad es que no podíamos dejar de lado un tema súper importante, que es el tema de salud mental. Que cada vez más de moda. Y cada vez más necesario. Bueno, yo creo que siempre ha sido muy necesario, más bien como que de moda, ¿no? Ahora es tendencia, digamos. Sí, es verdad. Porque justo pues muchas corporaciones, personas y en general hasta familias, ¿no? Están como en una crisis de salud mental, ¿pudiera ser? Pues yo creo que la pandemia vino a mover la cortina, ¿no? Yo creo que todos traíamos temas de alguna forma, cada quien los trabajaba a su modo, pero la pandemia justo hace que esto se potencie y pues sea un gran tema a resolver, ¿no? Sí, exactamente, se vuelve un tema súper importante. Pero antes de entrar en materia, yo siempre digo que vamos a ver más a la persona, es decir, vamos a hablar más con el humano que el recurso, ¿no? Y es esta parte tan importante que hace diferente nuestro podcast. Y pues, si gustas, queremos conocer mucho más de ti. Con todo gusto, Liz. Pues yo soy psicóloga de formación, hice un posgrado en psicoanálisis, pero a la par también hice un posgrado, un MBA, y siempre he tenido como este doble perfil clínico, pero organizacional. Y de ahí siempre he notado que justo trabajamos con personas, no nada más con procesos o con sistemas, y que muchas veces las organizaciones las tenemos que entender como entes vivos, ¿no? Como un organismo vital, y a partir de eso pues tenemos que posicionar a la persona al centro, ¿no? Entenderla como individuo, pero también como parte de un grupo. Entonces, de ahí traigo como este apasionamiento por entender, digamos, como a la persona dentro de un ecosistema, y siempre me ha gustado. Yo decía de chica, cuando empecé la carrera, que me iba a dedicar a la clínica y a lo organizacional, y todo el mundo me decía, decídete por una, no puedes hacer las dos. Y mira, hoy, muchos años después, más de 20, hacemos un poco de las dos, ¿no? O sea, las integré de alguna forma y eso es lo que me define. Eso está muy padre porque no siempre combina, ¿no? Como que la mayoría de la gente, ya sea que esté en RH o en la parte organizacional, cultura y todo el tema que tiene que ver con organizaciones, y del otro lado pues está la parte clínica, que me parece muy importante. Totalmente, y pareciera que era un divorcio. El psicólogo clínico siempre menospreciaba el trabajo de la psicología organizacional y el psicólogo organizacional pensaba que la psicología clínica era de otro mundo, ¿no? Entonces, el poder entender que estas dos áreas sí convergen, porque al final ambas áreas trabajan con las personas, pues tenemos que empezar a romper como esa frontera, ¿no? Y esa parte se vuelve muy interesante. Cuéntanos de tu carrera. ¿Cómo llegas a formar tu empresa? ¿Dónde estuviste? ¿Tu experiencia? Eso está muy padre. La verdad, justo ayer estaba yo recordando con el equipo de trabajo que tengo ahorita. Tú sabes que como emprendedora, pues pasan muchos momentos en la organización, ¿no? No es la misma organización que fundas, que a la que los años va haciendo como sus propias transformaciones, como uno cuando crece, ¿no? Entonces yo llego a la licenciatura en psicología porque yo en realidad quería ser filósofa. La UNAM en ese momento acababa de pasar la huelga, que fue muy famosa, y me toca ya como lo último. Y mis papás en un tema, mi papá era académico de la UNAM, me dijo, ahorita creo que no es momento para que vayas a la UNAM. Entonces, aunque presento mi examen y me quedo en filosofía, me dicen, pues búscate otra opción. Y soy egresada del claustro de Sor Juana. La formación en el claustro como psicóloga tenía una base filosófica y siempre me han gustado los retos y los caminos largos. Entonces, era de las pocas licenciaturas que te ofrecía 5 años de formación. O sea, mientras todo el mundo quería buscar la de 3 años y medio, yo estaba buscando entre más tiempo para
asentar, digamos, algunos conceptos. Y mi formación fue profundamente filosófica y humanista, ¿no? Muy sorjoanina, con mucho contexto de las artes. Te haces feminista en un contexto sorjoanino, sí o sí tienes que adoptar un pensamiento feminista que yo diría un profundo, ¿no? Es decir, crecer formativamente, académicamente en un espacio que culturalmente representa una historia importante de nuestro país. Me toca de esas actividades culturales atípicas, cuando trasladan los restos de Sor Juana al interior de la universidad se hace todo un evento y me toca ser parte de la procesión, ¿no? Como de cargar los restos de Sor Juana. Entonces, pues en ese mundo, en esas paredes, ¿no? Como del virreinato, pero en una época moderna, entender también una cultura distinta, digamos que la comunidad claustro es una comunidad de mucha crítica social, y aunque todo el mundo decía, ¿y es religiosa la escuela? No, justo creo que somos de los más, del otro extremo totalmente, muy, sí tengo que decirlo, muy ateos, de mucho pensamiento crítico, y nada, pues con mucha comunidad social. A ver, trabajábamos en el centro histórico, está en el centro histórico de la Ciudad de México esta universidad, y los trabajos que hacíamos eran intervenciones con los grupos, por ejemplo, de las mujeres que se dedican a la prostitución en la Merced, ¿no? Y con sus hijos hacíamos talleres. O nos íbamos a escuelas donde los niveles de violencia intrafamiliar eran brutales. Y entonces tienes como otro contexto y otra fotografía de la realidad, ¿no? Y eso creo que a mí pues me forja con un compromiso muy alto sobre qué le tengo y qué le puedo devolver a la sociedad. Y en ese momento decides por las dos, sales y sigues estudiando. Pues mira, salgo y todo psicólogo, que no les mientan, termina trabajando en empresas, en reclutamiento y selección, ¿no? Es como el alma mater. Es como el posgrado del psicólogo. ¿Qué sucede? Que yo siempre les decía, después fui docente, regresé a dar clases al claustro, les decía, si no les gusta la organizacional, no lleguen, porque el psicólogo a veces, pensando que financieramente le va a ir muy bien, puede suceder que lo que haces en el mundo organizacional no sea lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y entonces sí siento que a veces el psicólogo lastima el área de recursos humanos porque la menosprecia. Y yo lo que me encuentro es eso, insisto, lejos de ver el proceso de selección, yo veía personas que buscaban trabajo, que tenían necesidades, que había que tener un trato digno a la persona, y empiezo a ser exitosa desde muy chiquita en ese sentido en mis procesos de selección, porque era de la que llegaba. Por ejemplo, de mis primeras experiencias fue en el SAT, me acuerdo mucho, que eran procesos gigantescos de reclutamiento. Y algo que me gustaba mucho era siempre pensar cómo me hubiera gustado que a mí me hubieran tratado. Y tenía un par de ejemplos de procesos muy bonitos que viví, y me gustaba, por ejemplo, sentarme con mi candidato. Y si tenía que esperar, pues me sentaba con él y le llevaba un café y le platicaba y yo revisaba sus documentos. De tal forma que cuando llegara con el siguiente proceso fuera muy ágil y se sintiera bienvenido desde ese momento en la organización. En tiempos, claro, pues exigía muchísimo más tiempo de trabajo de mi parte, pero nunca, no sé, esa es como mi personalidad. Nunca me he quejado por el tiempo de dedicación, sino porque las cosas salgan bien. Entonces, para mí, el ser psicóloga me ha abierto todas las puertas. No importa si entro desde un abordaje organizacional, nunca dejé de tener como práctica clínica, supervisión, mi propia formación como psicoanalista en su momento. Ahorita traigo otras corrientes. Me sensibilizaban. Yo de lunes a viernes estaba en RH y fines de semana estaba dedicada a la clínica, ¿no? Entonces creo que eso me ha pues permitido ahora poder hacer esa integración. Que es muy padre, la verdad es que la parte clínica a mí me parece fascinante. Me gustaría estudiar psicología, fíjate, yo soy socióloga. Ah, pues Pero somos son las hermanas. 5 años, como dices, o 4 años lo mínimo, a mí me parece. Y además el posgrado es vital para que tú tengas, si vas a hacer intervención, claro, tienes que prepararte porque no cualquiera. Y luego hay mucho charlatán, ¿no? Ah, bueno, es eso. Me encanta. Vamos a hablar de ese tema. De repente encontramos personajes en redes donde hasta abogados están recetando medicamento psiquiátrico, o nos encontramos que puedes bajar de peso si escribes en azul o con pues azul. yo voy a agarrar ya la pluma de esta señora, porque, perdón, pero es que hay otros procesos, pues. Claro. Por ejemplo, yo creo que hoy no podemos dejar de pensar que las formas en que pensábamos salud general, salud mental, son las mismas de hace 20 años.
hoy sabemos, por ejemplo, yo creo que tengo un apasionamiento por el burnout. Lo tengo que decir, nunca voy a decir en qué organización, pero yo llegué a un límite del burnout donde mi sistema, digamos, como tiroideo tronó y a partir de ahí ha sido un luchar contra el tema de la tiroides, la alimentación, para poder restablecer, donde el estrés, claro que puede dejar secuelas importantes. Muy importantes, ¿no? Porque además son a largo plazo y como bien dices, este tema de cómo se abordan las situaciones, y muchas veces, y lo voy a decir muchachos porque lo tenemos que decir, el área de recursos humanos, que tendría que ser el área óptima, el ejemplo a seguir de salud mental, salud física, salud emocional, también tiene sus demonios. Yo creo que además son de las áreas más golpeadas. Fíjate que algo que está pasando, y se los digo como spoiler de las grandes organizaciones, actualmente ya se están cuestionando las grandes dónde debe ir el área de salud mental. Históricamente, recursos humanos ha tenido el área de bienestar. Claro, claro, claro. Y tenemos que ser tajantes. Salud mental no es bienestar. Salud mental va del lado del área de salud ocupacional. Y salud ocupacional requiere un lugar muy específico, que está al nivel del recurso humano, del recurso financiero, y tenemos que empezar a pensar en el recurso, digamos, de salud, porque la salud empieza a ser un tema de un capital, ¿no? Digamos, dentro de la organización, porque no va a haber proceso que no implique, digamos, que las personas, si están en un óptimo desarrollo, van a tener mejor rendimiento a las que no. Y eso empieza a ser cuestionado en algunas organizaciones. ¿Quién debe tener estos reportes? ¿Quién debe ser el que le dé seguimiento? ¿No? Y creo que hacia allá empieza a abrirse un camino muy interesante. Sí, porque además el tema de salud ocupacional, que ha sido de las áreas de recursos humanos, pues desde los años 80, está involucrada pues con todo el tema de riesgos de trabajo, seguridad física, seguridad de higiene, temas de brigadas, pero como que no se queda solo ahí. Hay empresas donde ya también hay médicos, enfermeras, un programa de salud médico. De hecho, ciertas empresas o industrias, como la minera, los laboratorios de consumo humano y algunos otros, vamos a llamarles sectores empresariales, tienen médicos justo por la actividad profesional que se desarrolla y se requiere. Pero la parte de salud mental, hasta hace muy pocos años, y yo calculo que hace, ¿qué será? 5, 7 años. Si nos va bien. Y vino a exponenciarlo el tema de la pandemia por ahí de 2020, realmente se empieza a hablar que la salud mental es igual de importante que la salud física, ¿no? Que no es una sin la otra, ¿no? O sea, claro, es como parte integral, es como decir... Bueno, es que además históricamente, sobre todo en Latinoamérica, y México obviamente incluido, el tema de salud mental se pensaba que era como un ente ahí volátil, ¿no? Que no aterriza en el cuerpo. Y perdón, la salud mental es física también, o sea, es decir, si no caminas, si no haces ejercicio, si no respiras, si no te hidratas, si no tienes orden e higiene también con tus pensamientos, con tus hábitos, no hay salud mental. O sea, es que, ¿de qué me hablas? No es... Muchas veces pensamos que era, es que sí, yo le echo muchas ganas, ¿no? En consultorio llegué a escuchar, yo no es que de verdad que todos los días soy muy positivo. Y yo digo, híjole, pero ¿y qué tal que hay un desequilibrio hormonal, ¿no? Que está impactando, entonces... Sí. O hay un tema de algún neurotransmisor que no está, ¿no? Digamos, como regulado de manera adecuada. Y también hay un, a ver, ya llegaremos al punto de la charlatanería, pero antes de llegar hasta allá, ese es un extremo, en el Inter, la satanización que existe hacia la medicación, ¿no? Y entonces, digo, lo estamos viendo tanto en salud general, hoy los repuntes que hay en enfermedades que ya estaban, digamos, casi extintas, es por la falta de vacunación. Bueno, no les quiero contar todo lo que se ha exacerbado por la falta de medicación. Hace rato tenía una llamada, no voy a decir con un familiar lejano, vamos a ponerlo así, donde pues me estaba contando pues que ya diagnosticaron a su exmarido, ¿no? Que es el papá de alguien que quiero casi como mi sobrino, o sea, podría ser casi de mi sangre, aunque no lo somos. Y decía, claro, es que hace 20 años, ese halo de misterio, hoy sabemos que se llama esquizofrenia, ¿no? O sea, no sé, que era muy sexy. Y le digo, pero hoy, me decía, porque en el diagnóstico decía trastorno, diagnosticado o aparición tardía. Y yo dije, no, claro que no era tardío. Yo iba como estudiante de psicología y yo ya veía ese halo misterioso que mi prima la traía como vuelta loca.
le digo prima, que no es mi prima, ¿no? Pero estamos poniéndole como un nombre. O sea, y no es que sea eso, ¿no? O sea, realmente Claro, es un claro, trastorno. claro. Me pasó hace poco igual un amigo, nos reunimos después de muchos años, mi ex, así, todos yo creo que tuvimos un ex emblemático en la juventud, bueno, el mío también era así como el éxito entre todas las chicas de la carrera. Claro, hoy su delirio es que él estaba en Ucrania, ¿no? Digo, es que ese halo misterioso noventero, 2000 no era más que un trastorno. A los 20 es muy común que esas conductas un poco extrañas se vean Claro. como muy atractivas, de personas como muy libres. Sí, y de repente te encuentras psicópatas Ah, integrados. no, bueno, cañón, ¿no? Yo tuve jefes psicópatas integrados que el maltrato, a ver, ojo, esto lo he leído mucho y ya no nos puedes decir tú también, amiga, que cuando no tienes violencia, es decir, violencia física de muy niño o ciertos aspectos que tienen que ver ya con violencia física, difícilmente te vuelves un psicópata violento físicamente. Sin embargo, también la parte verbal, No, y las emocional. actitudes, no significa que terminen matando a alguien, pero pueden provocar lo que decías, que alguien entre en burnout, que haya personas que se quieran suicidar. Sí, porque además, a ver, piensen en, digo, ustedes no tienen por qué ser expertos en esto, pero sí hay, digamos, configuraciones diagnósticas que van a potenciar otro tipo de riesgos y que no necesariamente tienen que ver con el trabajo, pero el trabajo sí va a detonar. Detona, ¿no? claro. Es un Justo detonante. nosotros ahora estamos haciendo un trabajo muy fuerte porque no hay este trabajo, es un trabajo muy duro y hoy yo creo que si hay una tendencia de la salud mental, no hay una tendencia por hacer un trabajo profundo en pro de la salud mental. Hay como un intento de decir, vamos a poner inciensos, a meditar. No digo que no sean Ayude, técnicas ¿no? que ayuden, Claro, claro. pero si nos vamos a lo profundo, digamos, como de un diagnóstico o a lo duro y necesario que es entender qué está pasando con la persona, no para objetivizarla, porque de verdad que me he encontrado es que con psicólogos, que eso me preocupa, que me dicen, es que yo no creo en los diagnósticos. Yo digo, no, pues es que es una forma de dialogar con el médico y con otras instancias internacionales. Tenemos que tener criterios. Porque cosifican, ¿no? Me dicen, es que cosificas al ser humano, ¿no? Yo digo, pues más bien más que cosificar, tengo que tener una orientación de cómo lo abordo. Eh, a ver, yo les cuento siempre mi historia. Yo tardíamente ahí sí, para que vean, a los 40 años, me empiezo a cuestionar qué pasa en mí de manera, pues no extraña, pero sí yo decía, ¿por qué me cuesta tanto trabajo concentrarme, no? Y miren, como psicóloga, mi foco, así mi punto ciego era de este tamaño. Llego con un colega muy querido y con un psiquiatra, les dije, de verdad necesito entender por qué mi distracción, o sea, porque me toma 4 horas en la mañana poner foco, ¿no? Y por qué estoy cayendo en un burnout, porque me duermo muy tarde, porque en la noche es mi hora favorita de concentración. Bueno, tengo TDA con alta hiperactividad. 41 años descubro que tengo TDA, ¿no? Y a los 41 años, con un medicamento para el TDA, recupero 5 horas de mi día y calidad de vida, ¿no? Y que yo digo, y años de terapia psicoanalítica y años, ¿no? Nunca llegamos a como ese abordaje. No digo que no sirva, pero en un síntoma tan específico me hubiera cambiado la vida de cómo estudié, cómo viví, Claro. cómo pasé la universidad. Digo, siempre fui de mucho alto rendimiento y de exigirme, pero le tenía que tener como 3 veces más intención para poder lograrlo. Entonces, hay mucho estigma sobre la medicación. Uno piensa, es que me va a embrutecer y voy a quedar como dopado. No, para nada. Yo les puedo contar desde la experiencia con pacientes, ¿no? Que yo les digo, la vida no tiene que ser como caminar la depresión en terracería, ¿no? Y flagélate, ahora que viene pues como las fechas muy propicias para el autoflagelo, no lo hagan. O sea, de verdad levanten la mano y vayan con un buen profesional, que hay 1000 formas, ¿eh? Una cosa sería la medicación psiquiátrica, pero también se vale ir con un endocrino, ¿no? A ver si por ahí no hay algún efecto hormonal. Claro, de tiroides o de alguna de Un nuestras neurólogo. Claro, O sea, claro, hay claro. que hacer chequeos, hay que perderle el miedo a hacerse chequeos. Sí, fíjate que en un programa que hicimos para un cliente, se me acerca uno de los participantes y me dice que su nieto le pegaba a su hija. O sea, su hijo le pegaba a la mamá. Entraba con una especie como de, no sé, ola violenta. Y entonces el chico de 17 años le pegaba a la mamá. Yo le dije, mira, esto no creo que sea normal, porque además no hay un común denominador de muchos chicos a esa edad siendo tan violentos a nivel físico.
chécalo. Y lo llevan con un neurólogo y efectivamente trae un problema en el hipotálamo, Que sí que existen los tiene daños la físicos. regulación, ¿no? Sobre, digamos, esta parte de la agresividad. Pero, y muchas veces nosotros nos esperamos 20 años para diagnosticarnos. Bueno, 40, ¿eh? No manches. 40, ¿no? No lo Pero hagan. lo decía por el esposo de la prima, ¿no? Ah, no, bueno, sí, 20 que esos ya son los años. casos como críticos. Haciendo como que destruyendo familias y destruyendo ambientes. Yo también lo digo a nivel laboral, tóxico. Y no estamos necesariamente atendiendo esos casos importantes a nivel no familiar, pero también organizacional, ¿no te parece? Claro, y miren, a ver, ojo, no es que ahora yo les diga vayan y diagnostiquen a su jefe, A todos. a su compañero, ¿no? Claro. O sea, hagan la recomendación. Pero bueno, yo creo que históricamente estuvimos muy acostumbrados, tanto yo creo que Liz y yo venimos de una generación donde entre más gritaba el jefe, más liderazgo tenía, ¿no? Claro. Entre más te humillaba, más sacaba lo mejor de ti y te forjabas así. No, hoy yo creo que en eso hemos avanzado mucho y hoy sabemos que eso no es correcto y eso no hace mejores personas, ni mejores líderes, ni mejores colaboradores, ni te pones mejor la camiseta. Y sí hay una afectación de, digamos, como en la salud mental a largo plazo, pero porque son también efectos de la propia salud de esas personas que en su momento pues las teníamos normalizadas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hemos ganado terreno, Liz. Sí, de poder sensibilizarnos y decir, no, no es correcto, no está bien, y que tengas un aspecto de salud mental, ¿no? Que, a ver, ojo, no tiene que ver con que tengas un diagnóstico de locura, porque a veces piensan que hablar de diagnósticos, por ejemplo, el TDA, el autismo, son condiciones, no son trastornos como tal, ¿no? O sea, tenemos que tener muy claro que hay diferencias, hay condiciones que son, que ni siquiera se busca que se curen porque van a estar ahí. Hay trastornos que tampoco tienen cura, que puedes regular, ¿no? Y que también tenemos que aprender a vivir con ellos. Claro. Y hay depresiones que también nunca van a ceder, ¿no? O sea, tenemos que ser muy claros, pero no por eso. Yo platicaba con un psiquiatra que quiero mucho, que es un gran amigo, le mando saludos, se llama Javier de la Rosa. Decíamos, si realmente quisiéramos ver un jardín así pulcro, verde de salud mental, no existe, todos tenemos algo, ¿no? Ya también aspirar a ese índice o esa ilusión de la salud mental perfecta, todo ser humano tenemos momentos, ¿no? Y entonces más bien esto es un equilibrio. Claro, y es verdad, yo hace muchos años me diagnosticaron paranoia, y porque yo tengo un problema en el tálamo, no segregó un neurotransmisor adecuadamente, me falta cierta cosa, y entonces me dieron muchos años Aldol, que es como un antipsicótico, es como... ¿Y que te asustas? El nombre te dice... ¿por qué psicosis? No me entraba en psicosis, no me volvía loca, no salía corriendo con un cuchillo a matar a alguien. No, pero es justo el estigma. Pero cambiaba mucho mi percepción sobre la realidad. Claro, te vuelves más desconfiada. A ver, hablar de paranoia es desconfianza, de gente todo. que sufre mucho. Sí, porque todos son mis enemigos, ¿no? Y que puede ser en condiciones a lo mejor más pequeñas, ¿no? Claro. Es decir, porque siempre fue el lado negativo, ¿no? Que también sería como una de las posibilidades. Pues bueno, en mi historia también el crecimiento, yo tengo una hermana con esquizofrenia, ¿no? Y personalidad múltiple, entonces también crecer en ese mundo es complejo, ¿no? Pues claro que te vuelves sensible, entonces vas como tejiendo estos hilos, yo creo que todos vamos estudiando lo que te ayuda a dar respuesta a lo que te enfrentas en el mundo, ¿no? Y eso a mí me ayuda mucho a entender, ¿no? Como, porque por ejemplo mi hermana es médico, ¿no? Y entonces, contra los estigmas a veces de mis papás, que fallecieron el año pasado, que era, bueno, pero es que tu hermana está mal, ¿no? Sí, pero no es tonta. A ver, una cosa es la inteligencia y otra cosa es el tema de afectación emocional y otra cosa es tener un trastorno, o sea, es decir, no pensemos las limitantes. Y hay personas que tienen diagnósticos muy severos, pero bien tratados, tienen un muy buen pronóstico. Entonces, creo que tenemos que empezar a romper ese estigma de lo que sí es salud mental, lo que no es salud mental, la aspiración a esa cura, ¿no? Casi como mesiánica, de iluminación, que yo diría entre más esa idea de iluminado, ¿no? Zen, se acerca más a un delirio psicótico en realidad que a una normalidad, ¿no? Claro. Entonces, ahí tendríamos que buscar como esto, romper el estigma. Para mí creo que es como
de los grandes objetivos. Así es. Y esa condición, o sea, tener esa enfermedad, cuando uno se medica, se vuelve funcional. Claro, y con la medicación adecuada, con un buen tratamiento, o sea, Claro. porque también no tienen que ser grandes dosis, insisto. Si una medicación, por ejemplo, si actualmente alguno de los que nos está escuchando y viendo, en una medicación siente que pierde funcionalidad, acérquese a otro especialista, acérquese a su médico, porque eso tiene que ser regulado. No tiene que vivirse ahora como lo opuesto, ¿no? Como decir, ahora estoy aletargado, ¿no? Tampoco. Eso quiere decir que hay una mala indicación posiblemente de la dosis. O del medicamento. O del medicamento, porque también pues somos tan específicos a veces en nuestras necesidades que no es el primero, sino el tercero, cuarto, quinto, ¿no? El que nos viene a acomodar. Y también con los años se puede revertir eso, es decir, dejar de tomar medicamento una vez que el psiquiatra te da de alta, que sí te puede llevar varios años, pero llega un momento que también tu cuerpo empieza a generar aquello que le faltaba, además la condición, el círculo cercano, ciertas cuestiones de alimentación, ejercicio, ¿no? Tiene que ver también mucho la parte biológica. Y algunas condiciones también sociales te ayudan mucho a mejorar esa parte y regresar a un estado muy óptimo y funcional. Totalmente, Liz. Fíjate que a mí me daba mucha risa. Dentro de los protocolos que tenemos, de repente me hablaba, no, teníamos una línea de atención psicológica. Bueno, antes yo la dirigía y yo entraba todavía a llamadas, ahorita ya tiene un rato que no entro yo directamente, que está todo el equipo. Y nos decían, es que no tengo calidad de sueño, no puedo dormir, tengo insomnio, tengo ansiedad, y así tenía un cuadro como muy complejo, y empiezas a hacer preguntas muy sencillas, tipo de cuándo fue la última hora donde tomaste café, ¿no? O qué bebidas tomaste recientemente. No, pues me eché 2 Coca-Cola cero, ¿no? Digo, perdón por el comercial. Un café súper cargado. Dices, no, pues es que no es un trastorno lo que tienes exceso de estimulantes, ¿no? O sea, también, ¿qué esperas que el cuerpo haga con eso? Le te echaste una cajetilla de cigarros, pues está difícil que encuentres regulación. Entonces, creo que sí, lo que mencionas es crucial. No podemos pretender que un medicamento va a subsanar lo que no haces a nivel alimentación. Que el tamaño de un cuerpo, porque eso yo lo vivo, ¿no? Y lo que digo, yo no soy ciega del volumen que tengo. Pero no tiene que ver, fíjense, con malos hábitos alimenticios. Porque justo creo que el estrés puede hacer como este tipo de efectos. Claro. Lo vivo, ¿no? Lo trabajo con diferentes especialistas, pero lo que ayuda a tener una mejor aproximación, digamos, como al estrés, a las situaciones de salud mental, sí es una buena alimentación. Y a veces la alimentación no alcanza y tienes que suplementarte, pero de la mano de especialistas, por favor, porque creo que también ahora hay una tendencia donde todo el mundo se está metiendo suplementos porque en las redes te recomiendan que magnesio, magnesio de todo tipo. Y todo el mundo porque eso dice que baja no sé cuántos regula, no y sé omegas qué cosa. de todo tipo. Yo digo, y no, una barbaridad. Y deban de cuidado mucho. Ya tenemos ejemplos de Marilyn Cote, ¿no? De Fer, que a ver... de Fer N, porque nos demandan. N. Pero a lo que vamos es que de verdad tenemos que tener mucho más cuidado del especialista que buscamos. De hecho, si tú te metes dentro de la SEP, tú puedes encontrar las cédulas profesionales o los títulos. Tienes una clave en el título y ahí encuentras cuál es el registro de la persona, en qué está certificada, etcétera, etcétera. O tiene título, o tiene maestría, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Y vienen ahí sus credenciales y la universidad de la que egresa y toda la información. Pero también, por otro lado, yo lo que veo es una necesidad muy grande de la población en general por las respuestas sencillas. Claro. Para problemas a veces el camino rápido. Exacto. Porque a veces teniendo toda la información, digo, a ver, cualquiera en este momento puede buscar las cédulas profesionales con el nombre completo, saber si no tiene, cómo tiene. Sin embargo, si alguien llega y te ofrece una salida que te hace más sentido, porque a veces lo que dicen las personas es, me hace sentido, y como la salud mental pareciera que es eso. Alguien que vivió depresión pareciera que se vuelve experto en depresión, ¿no? Alguien que tiene ansiedad se vuelve experto en ansiedad, y el camino no es así. Ojalá, pero digo, nos hará expertos en nuestro propio síntoma, en nuestro propio padecimiento, y podemos a lo mejor sensibilizar a otros, pero de ahí a poderle dar una recomendación a otro, ¿no? Ya de manera como profesional, pues es un camino como más largo. Pero también veo, ¿no? Esta necesidad a veces de tener la respuesta corta o la respuesta accesible, y ahí es yo donde les digo a los psicólogos, a mis colegas,
y me incluyo, es tenemos que encontrar la forma también de tocar de alguna forma de manera más sencilla estos temas y divulgarlos desde otra posición, ¿no? Para que se vuelva accesible, porque estas otras tendencias están tomando ese camino porque lo estamos dejando disponible, ¿no? Y entonces a lo mejor tú ya tienes un recorrido impresionante de sensibilización y de entrar a los medios y a las redes, pero muchos psicólogos, por ejemplo, yo apenas doy unos pasos. En Capital Humano hay muchísimas más voces más serias, pero si tú te vas a ver las métricas de salud mental, son pocas las personas que divulgan temas de salud mental desde una posición seria. Sí, preparada, que realmente tienen información sobre estudios o casos reales, ¿no? Clínicos, que además sí te sustenta mucho la parte como de la cédula, pero también mucho también es la experiencia, ¿no? No sobre tu experiencia, pero también con pacientes o grupos de personas con las que ya estás trabajando, y eso tiene un impacto sobre justamente esas intervenciones que se puedan hacer organizacional o de manera individual, ¿no? Claro, trabajo en hospitales, ¿no? Yo me acuerdo que pasé de manera voluntaria un año en el Hospital General haciendo psicodiagnóstico. Mi servicio social lo hice de un año en el Fray Bernardino y aparte iba y de manera voluntaria prestaba servicios. Estuve en casas de medio camino trabajando con personas que tenían pues diferentes tipos de psicosis, que las familias literal los depositan en lugares como casas de retiro y pues ahí hacemos toda la labor psicoterapéutica, ¿no? Que es complicada, es de un acompañamiento. Me acabo de acordar de mi primera experiencia con particular, que me contrataron, eres como acompañante terapéutico, esa es la posición. Llegué a una casa de las Lomas y me acuerdo que mi paciente, que era un adolescente de 14 años, me recibió desde, o sea, entrabas y había como un balcón y desde el balconcito interno, ¿no? Digamos, como por donde subías las escaleras, me aventaba de todo, ¿no? Era como, pues obviamente había un rechazo absoluto como a poder hacer ese abordaje, pero una vez que logré entrar, la verdad es que el trabajo que se hace a veces pensamos, fíjate, ese es otro de los estigmas, pensamos que la locura, la psicosis es externa y es como el síntoma que tienes que dejar allá lejos porque es como la manzana que se pudrió y que tienes que quitar. Eso pertenece a un sistema y el sistema es el que enferma, ¿no? En este caso, esta niña vivía abuso sexual por parte de su padre y no le creían. Entonces imagínate cuánto debes enloquecer porque no te creen, ¿no? Digo, claro, esto tiene que ver con una estructura propiamente establecida en esta chica, pero había un desconocimiento absoluto de la realidad, ¿no? Entonces también, digamos, como esto sintomático de la salud mental no es aislado, o sea, no, a mí no me gusta este discurso de te tengo que medicar para dejarte productivo y que te reinsertes cuando es lo mismo que te está llevando a este desequilibrio y a esta enfermedad. Tenemos que trabajar de manera integral. ¿Qué tanto la 035 realmente ha ayudado a regular un poco las relaciones y esta consecuencia socioemocional, ¿no? Porque hasta antes del 2017, que la Organización Internacional del Trabajo dice o le da, pues digamos, la recomendación a México que empiece a trabajar porque se incrementa la cantidad de cáncer y casos de hipertensión, diabetes y otro tipo de padecimientos derivados del tema laboral. Entonces, ahí lo que sucede es que también la misma UIT le dice a México, oye, tienes que hacer una intervención para mejorar la condición laboral. Y entonces es cuando si no mal recuerdo, 21 de octubre del 2018, ya nace como tal la NOM 035, que actualmente yo creo que todavía tiene muchas áreas de oportunidad, llevamos 5 años, realmente en operación real, yo creo que la pandemia impulsó mucho este tema, pero ¿cómo las organizaciones deben de ir más allá, Yunue, de solo hacer las guías? Bueno, claro, creo que fue un primer paso para que las empresas se dieran cuenta que existía el tema, ¿no? Yo creo que el beneficio ha sido en sensibilizar justo que existe exposición a riesgos psicosociales, porque, por ejemplo, se había dicho, es la norma de la salud mental. No, propiamente dicho, porque en realidad, piensen la NOM 035 como la evaluación equivalente a una evaluación de afectación por ruido, ¿no? O sea, esto corresponde justo al área de seguridad e higiene. De hecho, la 35 pertenece a esta serie de normas que tiene que ver con
seguridad y salud en el trabajo. Pues así como evalúo cuántos decibeles, ¿no? Para la industria que tiene como maquinaria que está haciendo constantemente ruido, o las personas que están expuestas a toxinas, ¿no? Por la industria. Pues lo que dice la Secretaría del Trabajo, gracias a estas recomendaciones de la OIT, es las personas están expuestas a riesgos psicosociales, ¿no? ¿Cómo lo evalúas? Porque esos riesgos psicosociales pueden o no generar afectación en la salud mental. Entonces apenas México está entendiendo que sí hay una afectación y dio otro paso, porque, a ver, lleva 5 años más o menos la norma, ¿no? De que sale, bueno, 5 o 6, porque en el 19 ya todos andaban ahí como tratando locos, de entender buscando algo. quién hiciera algo, ¿no? Ahorita, hace creo que año y medio, salen ya las cédulas de evaluación de las enfermedades que vienen derivadas del trabajo y se incluye ya por fin, basado en el CIE 11, 4 trastornos, adicional al burnout, que es el desgaste profesional, como enfermedades de trabajo, que es ansiedad, estrés grave, trastorno ciclo sueño-vigilia y depresión. Estas 4 entran ya como posibles diagnósticos que se pueden derivar de las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Y por qué se diagnostican desde ahí? Porque pueden generar incapacidad, ¿no? Y es hacia donde empieza a apuntar esto. Entonces la narrativa es, si la NOM 035 nos está sensibilizando en que tenemos que identificar estos factores que pueden favorecer estas otras condiciones de salud mental, porque no tardan en hacer ese eslabón, ¿no? De hecho, ya te lo dice, las cédulas de evaluación te dicen que esto pues lo tienes que valorar si hay una exposición de riesgos psicosociales, porque la práctica internacional que te pide, esto sucede en Unión Europea, Estados Unidos, países como Perú, que son, ellos van Muy avanzados, ¿no? muy avanzados. En este sentido, yo acabo de lanzar un curso y ahí es donde ha sido un éxito mi curso. O sea, tengo el 90% de la plantilla inscrita es de Perú, que les agradezco mucho porque realmente tienen mucho interés en estos temas. Pero justo lo que se está viendo es, si estamos detectando con la NOM 035 esta exposición, lo que sigue es detectar si la condición de trabajo es la que genera el trastorno, la que lo detona, si es la que lo agrava, a lo mejor ya venía el colaborador con algún tema, pero si la condición de trabajo lo está agravando o no es asociado al trabajo, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer como psicólogos, y eso yo no lo veo en los psicólogos, perdón, haciéndolo de esa forma. Totalmente. De hecho, mucho psicólogo, y lo digo con mucho respeto, está muy enfocado, decíamos al inicio, es real, mucha alma mater de nosotros es selección, pero a veces una condición se puede detectar desde la entrevista de trabajo, si hay algo que está pasando. Se los voy a comentar, yo hice he hecho, bendito sea Dios, 55 procesos de coaching, y en uno de ellos, solo en uno, me tocó encontrarme una persona con esquizofrenia. Era evidente por la forma en que abordaba las cosas, parecía como que era una persona con muy mala actitud. La empresa calificaba a esta persona como alguien con muy mala actitud. Cuando yo empecé a revisar todo, de que se enganchaba con los correos electrónicos, mandaba correos electrónicos como si se tratase él de un cliente a la empresa, y eran correos que redactaba, les juro por Dios que te podías llevar media hora leyendo un correo. O sea, imagínate el tamaño de los correos. Copiando a todo el mundo, o sea, una cosa desbordada que si lo evaluaban dentro de la organización le decían que era una persona con muy mala actitud y que genera un ambiente tóxico, pero cuando yo identifico este padecimiento, lo derivo con recursos humanos para que lo deriven con un especialista, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, lo que sea, porque no era un tema de actitud, es un tema totalmente derivado de un problema de salud mental, ¿no? Y ya una vez, me imagino, investigando, tal, salieron ciertas cosas, pero ahí es donde hay una verdadera diferenciación, Junway. Claro, ahora, tú porque tienes esta sensibilidad y eres una persona muy preparada, pero ahora justo que me han estado invitando a diferentes comités de trabajo en empresas para decir, oye, ¿no esto dónde lo ponemos? Yo digo, imagínate que ahora los líderes también los tienes que, o sea, habrá unos que tengan afinidad y serán muy sensibles para estos temas, pero otros que digan, ¿Esto qué? otro ¿no? tema más a mi bolsa, ¿no? De hacerme cargo. Entonces sí creo que hay que hacer brigadas de salud, claro, pero también hay que buscar dentro de la misma población organizacional quién tendría un perfil afín, ¿no? Estoy hablando de brigadas que no tienen que ser necesariamente hechas
por profesionales de la salud mental, sino más como en este principio de los primeros auxilios, que nos permita identificar una crisis y nuestro propósito sería, como brigadista de esto, poder derivar adecuadamente, ¿no? O sea, como para no pensar que el tema es de una muy mala actitud o de una persona que es imposible de tratar, porque a lo mejor justo detrás de eso está un trastorno. Y ahí llevas como 2 menciones a este caso, ¿no? De Marilyn Coate. A mí me ha llamado mucho la atención que lo podemos abordar desde un lado, claro, era una usurpación profesional, pero nadie ha visto de fondo que ella es una persona con un trastorno psiquiátrico. Claro, Y eso no le claro, quita claro. la criminalidad, digamos, como de Claro que las no. acciones. Sin embargo, Es una persona que tiene una enfermedad y un trastorno importante. y que debieron haberlo identificado desde que ella era niña por estas, ¿cómo se llaman? No son actitudes, ese actuar. Sí son rasgos de O sea, personalidad se que ve, saltan, ¿no? que son, les podemos llamar, son como conductas bizarras, ¿no? Las podemos identificar así, que son atípicas. Por eso les decía, empezaba el podcast así, no, perdón, ya estoy así pronunciando raro. El podcast con es el cansancio, chicos. Es viernes y estamos a nada de las vacaciones. Pero lo que yo veía es, a ver, si hay una mayor incidencia, tenemos que ser más sensibles en esto y poder abordarlo, ¿no? Sin el estigma necesariamente, porque podemos identificar, si es muy atractivo, pasa, son sesgos que tenemos como sociedad. Claro. Si el cuate es súper guapo, tiene una personalidad atractiva, a pesar de la esquizofrenia que pueda tener, es las muy chicas atractivo. Dicen está súper atractivo y los chicos también, ¿no? O sea, como esto muy inclusivo. Pero ojo, porque de fondo en esas conductas también está, por ejemplo, el trastorno narcisista, que es encantador. Bueno, es que traen un atractivo a kilómetros. Parecen imanes, ¿no? Exacto, pero justo ya cuando pues atrapan a la presa, digamos, ¿no? De alguna forma, o pasan una serie de eventos, pues la cosa se vuelve crítica, ¿no? A ver, tenemos muchos ejemplos en cine, ¿no? De personas y de trastornos en temas de salud mental. Sí, asesinos seriales que fueron muy guapos, muy seductores y justo no los atrapaban y además no consideraban que siendo tan guapos pudieran matar. Hay, de hecho, un caso en Estados Unidos de un chico que muchas chicas mandaron cartas al juez diciendo que no lo vayan a matar, ¿no? Está condenado a muerte por haber matado a 2 chicas, no vamos a meternos al cómo, pero sí, pues digamos, este narcisismo combinado con esquizofrenia y tal, el chico pues se volvió literalmente pues una bomba atómica. Y entonces la gente diciendo, no, porque es muy guapo. De repente yo digo, pensamiento crítico, señores, señoras, ¿no? Y el otro porque es feo, o uno que es fea, ¿no? A lo mejor pues ese sí, aunque no haya trastorno que se lo eche, ¿no? O sea, es que sí tenemos que ser más críticos como sociedad, porque estamos cayendo en sesgos importantes y nos falla la evaluación, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con qué tanto uno se checa, ¿no? Es decir, qué tanto me gusta mucho empezar esto. ¿Cuándo fue la última valoración psicológica que se hicieron? No tenemos una. No es como el check-up médico, ¿no? No, que todo el mundo se hace cada año, ¿no? El teletórax, tu análisis de sangre, tal. Y de hecho muchas organizaciones dan específicamente ejecutivos una fecha específica para que se realicen este check-up. Claro. Pero nunca de salud mental. Yo a los 40 ¿no? también diría, a ver, yo les puedo decir, porque lo he visto con con la generación que yo crecí, ya no voy a hablar mucho de cuál, si de la secundaria, prepa, universidad, para que no las ubiquen, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, personalidades, insisto, que eran como sumamente atractivas y que eran las más, digamos, como seductoras y que todo el mundo, ¿no? Y ahora los años, dices, híjole, pues, ¿no? O sea, está padre, a lo mejor en la época hippie, ¿no? Que le metían durísimo a ciertas sustancias. Y ahorita ya ves el deterioro cognitivo, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, ahorita la tendencia de la ayahuasca, ¿no? No, bueno, mucha gente que recomienda eso. Señores, tengan mucho cuidado. De verdad te si puede dar una estructura psicótica, ahí está. Te detonas, ahí está. Y ya no hay retorno. Ya y eso no pasa hay retorno. con la marihuana, pasa con cualquier... Sí, cannabis, con todas estas que tienden a lo alucinógeno, pues hay una pérdida de realidad. No necesariamente es que
digamos, la psicosis te dé por eso, porque ya había también, hay como un terreno fértil, Claro. pero sí te la detona. Entonces, Sí, y sí cuidado. hay deterioro neurológico. O sea, yo lo veo con amigos que ahora son contemporáneos y que dices, ¿dónde está esa persona brillante, ¿no? Que tenía como un tono de voz, una narrativa coherente que está totalmente perdida. Entonces, pues yo sí creo que hay que tener pensamiento crítico, como bien Sí, dices, sí, sí. Liz. Fíjate que yo lo vi con una persona muy cercana, no voy a decir para que no vayan ahí hilando, pero sí, me tocó ver que después de marihuana o ayahuasca se detonó este tema psicótico y además ya se derivó en temas de quererse suicidar y yo creo que le detonó, no sé si sea esto posible, mi estimada, la esquizofrenia. Ya está, digamos que en estructuras así, digo, sí hay efectos psicóticos, obviamente por sustancias, dependiendo del abordaje, ¿no? Desde qué escuela de psicología lo hagas. Mi apuesta, ¿no? Más psicodinámica es esto ya está, pero está esperando justo el factor desencadenante, Sí, ¿no? como el factor que, exacto. Fíjate que no se habla de esto en temas laborales. Se hace a cierto tipo de puestos, vamos a hablar de temas de inclusión, donde hay cierto tipo de puestos donde se les hace el famoso antidoping Claro. para ciertas posiciones, pero hay ciertas posiciones que no pasan por el antidoping. Hablo de gerencias, direcciones o posiciones ejecutivas, donde yo también he visto ciertas cosas malosas Que no se evalúan. y que no se evalúan. Bueno, ¿Qué opinas? yo he estado en procesos donde me dicen, ¿consume dentro de la oficina? No, no me importa. Bueno, pues es un criterio, ¿no? O sea, al final cada organización decide. Yo creo que tiene que ver, a ver, sí con el hábito de consumo. No es lo mismo el que a lo mejor lúdicamente se fuma un cigarro de marihuana ahí, ¿no? Cada año. Quien ya es su hábito, digo, porque también tenemos que ser claros, ¿no? En esto. Hay personas, yo conozco personas que despiertan y lo primero que hacen es prenderse un cigarro de marihuana porque no pueden iniciar. Entonces ahí hay un tema de adicción instalada, ¿no? Es como el que no puede despertarse en echarse, pues no sé ahora qué se echan, porque ya no se echan el whisky, pero no sé, ¿no? Una mimosa en la mañana, ¿no? La señora compañera de las lomas. Su mimosa. Su mimosa todos los días, ¿no? Pues Claro. ojo, ¿no? O sea, diario está cañón. O un cigarro, normal, ¿no? Claro. Digo, yo fui fumadora muchos años. Creo que la maternidad a mí me hizo como replantearme muchas cosas y decir, no me gusta, ¿no? No me gusta, no va a ser un proceso fácil, pero se puede, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué nivel impacta el hábito propiamente dicho, más allá de satanizar sustancias. Totalmente. Hay hábitos nocivos. A ver, así como consumir carbohidratos tipo panadería refinada, azúcares, también tiene un efecto súper negativo, no solamente al cuerpo físico, sino mentalmente. Mentalmente, no tomen azúcar en la noche. Esperen a junio, voy a sacar un artículo en el medio que escribo mensualmente sobre los microplásticos en el cerebro, ¿no? Eso está interesantísimo. Hay que entender que sí somos responsables, no de todo, porque hay cosas que nos entran sin que nos enteremos por la contaminación propia, pero imagínense, si hay ya un porcentaje importante de sustancias que nos entran al organismo, sí hay que hacer conciencia, ¿no? De qué consumimos visual, a nivel de sentidos y de ingesta, qué consumimos, genuinamente qué consumimos. Claro. Claro, claro. Y este tipo de cosas no llegan todavía a las organizaciones. O sea, no se habla de esto. Yo, algo que pido en los cursos, por ejemplo, es que no me pongan galletitis ni café. Liz, no. ¿Tú qué opinas de No. esto? Por ejemplo, las pruebas que ocupan en RH son las que yo estudié cuando yo estudié psicología, que ya llevaban como 40 años. No, bueno. Cuando, ¿no? Siguen poniendo la de los colores, siguen poniendo Seguimos con la el del test de valores de Gordon situacional. o de Alport, ¿no? Ajá. Y no, seguimos con el DISC famoso, ya pero es lo mismo. Lo o sea, renovaron, lo cambiaron. lo pintan de otro color, pero es lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí, son las pruebas psicométricas que les voy a decir, cada vez más han tenido ya, no es un deterioro, tampoco creo que sea un sesgo, pero solo es una autodeterminación de cómo me encuentro en ese momento, porque además tu circunstancia puede cambiar. A mí me cambió, 2024 yo era una persona y ahorita 2025 soy otra, o sea, sí hay un cambio profundo por muchas circunstancias. Entonces también eso sí tiene su peso, no digo que no a los psicólogos, no digo que no a la gente de RH, sin embargo yo creo que también ya hay que ir cambiando la forma. Por ejemplo,
Nadie te hace un test de hábitos. O una entrevista focalizada a eso, porque yo creo mucho en el buen entrevistador. Yo mucho tiempo me dediqué a poligrafía y me decían, ¿el polígrafo funciona? Yo decía, funciona la capacidad de análisis del que entrevista en polígrafo. O sea, es la entrevista propiamente dicho, ¿no? Lo que te lleva a estos lugares. Entonces, no perder la capacidad de hacer una muy buena entrevista. A ver, como psicólogo, tu mejor herramienta es la entrevista diagnóstica, de anamnesis, o sea, lo que necesites identificar en tu interlocutor. La psicometría te dará unos aspectos, pero sin entrevista eso no tiene ningún sentido. Entonces, sí tiene que evolucionar la evaluación. Yo me dediqué muchos años a la evaluación psicométrica y defendí mucho que no era la evaluación, sino era el evaluador, ¿no? Sí, porque además todo el mundo con su reporte y nada más no preguntan. O sea, no sirve una cosa sin la otra. No, porque además, perdón, pero las pruebas, si quieren pruebas muy baratas, cualquier estación del metro, yo tiene mucho que no me subo, pero ahí están todas, se los prometo, o sea, de la A a la Z hasta con software, ¿no? Integrado para que tú hagas Tu valoración. tu autovaloración, ¿no? Es más, ya hay hasta canales seguramente de YouTube Que te dan los tips. que te dan los tips, que te dicen cómo... Para la tienes que 16 contestar. PF. Entonces, ajá, y el famoso dibujo de la figura humana que yo creo que ya deberíamos dejar de La parte aplicar. proyectiva yo creo que ya también Ya tenemos que pasó soltarla. a la... ¿sí? O calificarla con esos manuales, que esos ya, perdón... Yo no conozco gente, Junue, que realmente traiga el ADN para calificar. Antes lo hacíamos a mano y la interpretación era tu entrevista y la No, prueba. y era una proyección del psicólogo hay un debraye, también un discurso No muy sabes extraño. cómo me tocó, súper raro. Tenía una psicóloga que todo lo veía sexual. Casos de la vida. Ah, no, pues esa es la O formación. sea, sí, toda- bueno, yo le decía, porque me decía, las dedos tal. Yo le decía, Es un sí. falo, todo es Yo, falo, todo es falo. Sí, pero a mí me interesa saber si va a trabajar Y eso bien, fálico ¿no? funciona en el trabajo, no, digo, porque son de las cosas que pasa mucho en el psicólogo, que ya cuando lo llevas a decir, bueno, pero necesito que me hagas un reporte organizacional. Laboral, claro, laboral. ¿Cómo lo traduces? Porque sí, ok, eso fálico que encontraste, ya, me queda claro que encontraste falo en todo el dibujo, ¿no? Es bueno, es malo, funciona, no funciona, digo, porque pues eso es lo que tienen. Yo muchos años di talleres de redacción de reportes en organizaciones, porque decía, es que, por favor, la clínica nos sirve, pero somos traductores, siempre he dicho, el psicólogo tiene que ser traductor de la condición psicológica a la condición funcional, al objetivo de a quién le vamos a hablar, ¿no? Entonces tenemos que hacer traducción, ¿no? Si voy a hablar con el médico, también no tengo que hablarle en conceptos necesariamente psicológicos, sino más de comunicación de salud. Por eso sí usamos los criterios diagnósticos para entendernos, porque si no, pues entonces cada quien habla como quiere y como puede, y eso es como de todo el mundo está muy loco ahí, ¿no? O sea, no, eso no aplica. Tal cual. Y la verdad es que ha sido una charla súper buena, ¿no? Ay, Súper yo me amena. sentí en casa, al inicio estaba como muy... Siempre, creo que el día que yo llegué muy segura al foro, cualquier foro que me inviten, pues ese día no sé qué habrá pasado. Siempre llegó con el nervio, ¿no? De por dónde se va a conducir. Esta es una conversación totalmente orgánica, que eso me gusta mucho, ¿no? No hay nada de preparación, yo no tenía ni idea de por dónde íbamos a dar, pero me ha gustado mucho el espacio. Sí, porque además estamos hablando mucho de cosas que son complejas, de forma muy simple, ¿no? Cotidiano, coloquial. Claro. ¿Qué recomendaciones le harías, primero, a los psicólogos organizacionales, ¿no? Que aunque sean clínicos, son organizacionales finalmente, para abordar el tema de la salud mental en este momento? ¿Cómo lo pueden abordar? Que se formen. O sea, yo creo que hay un gran reto con los psicólogos, como psicólogos, en el tema del diagnóstico. Tenemos que tener criterios, independientemente de la corriente psicológica que traigas, tenemos que aprender a dialogar, porque los psicólogos, a ver, tengo una amiga muy querida que me dice, hablar con psicólogos es hablar con la persona que todos los días se sienta con Dios a tomarse un té, ¿no? Bueno, el médico es Dios. El psicólogo se toma el café con Dios todos los días, y entonces tenemos que aterrizarnos, no somos Dios, no nos sentamos con Dios todos los días, no tenemos que tener este lenguaje totalmente ajeno a la gente, pero no por eso tenemos que perder rigor. Entonces yo lo que digo hoy día es, colega, rigor metodológico en lo que hagas. Si eres organizacional y no te gusta la clínica, no hagas clínica, no es lo tuyo, está bien. Si eres clínico y te choca la organizacional, no te metas, la desprestigias. No se metan porque luego tienen mala actitud en RH. O menosprecian el trabajo. Y hay un trabajo de verdad muy
muy fuerte también en RH. Y si te gustan las dos, si estás haciendo una integración como, porque además es necesario, porque hoy empieza a surgir esta figura del psicólogo, no es ocupacional, digamos clínico organizacional, porque el psicólogo ocupacional es otra formación totalmente distinta, pues traigan metodología y tienen que formarse. O sea, sí tiene que haber, no hay mucha oferta, eso también lo tengo que decir, pero hay que buscar, ¿no? Cómo ser muy metodológicos y con mucho rigor, digamos, pues sí, científico. Claro. Porque sí es una ciencia. Y ahora las organizaciones, ¿cómo pueden ya empezar a evaluar estos casos? No solo a los que van a entrar, al candidato prospecto que quiere vincularse, sino también a la gente que está en la organización. Y que no todo es mala actitud, muchachos. De verdad, la gente no nace siendo una manzana podrida. O sea, eso El cómo lo sistema pueden, también ¿no? no va empujando Sí, a va cosas. empujando a la gente, claro. Sí apliquen la NOM 035, o sea, si no saben por dónde empezar, háganlo ustedes, también donde tienen que contratar un consultor. A veces, lo tengo que decir también como consultora, yo generalmente digo verdades muy incómodas. No todos los consultores tienen la intención realmente de sacar adelante un proyecto así, sino tienen la intención pues como de hacer, parecía muy fácil cuando empezó la NOM 035 y todo el mundo dijo, tiene su ciencia, creo que es un gran pretexto. Una, a pesar de que es una obligación, pueden darle la vuelta porque es una gran oportunidad de hacer un diagnóstico de tu organización y a partir de ahí tomar decisiones. No pongan a su pobre psicólogo de reclutamiento a hacer terapia, porque el perfil del reclutador es otro. Entonces, busquen, tercerícenlo, hay mucha oferta. Acérquense a instituciones educativas que a lo mejor les pueden brindar apoyo, digamos desde sus propios centros de estudio, ¿no? Grupos de estudiantes, de posgrado, no sé, hay universidades como que tienen un trabajo muy serio, si no quieren como invertir un recurso como tal, y si pueden invertir en un recurso, pues llamen a un consultor. Y así como evalúan a sus candidatos, evalúen a sus proveedores, investiguenlos muy bien, por favor. Sí, estamos hablando de la charlatanería. Cuiden mucho esa parte, porque después de la implementación te das cuenta que no era lo que te vendieron, realmente no tiene la seriedad o el rigor que decías que necesita y terminas pagando doble. Entonces tengan mucho cuidado. Totalmente. Mi estimada, ¿dónde te localizan? Pues en LinkedIn, esa es nuestra casa. Ahorita hemos estado como creciendo un poco las otras redes, pero mi LinkedIn es público, me encuentran como Yunue Cárdenas, encuentran mi organización como Mentalizing con TH y cualquier duda siempre contesto, me tardaré aproximadamente máximo 24 horas, pero siempre les contesto y pues ahí estamos, les comparto mucha información, trato de ser realmente como una divulgadora de estos temas porque me gusta que pues que tengan referentes, ¿no? No todo se cobra, no todo tiene que ser así, hay mucho camino por recorrer. Claro que sí, y la salud mental hoy no es una moda, es una necesidad organizacional. Y con eso nos quedamos. Muchas gracias. La verdad es que fue muy divertido este capítulo del podcast y podríamos echarnos otra hora. Ah, sí. Pero la verdad es que lo disfrutamos mucho y espero que también lo hayas disfrutado. Muy a gusto y muy contenta. Muchas gracias, Liz, por la invitación y a Nos todo tu vemos equipo. en el siguiente capítulo.